Emprender es clave. Ya son las 10:11 de la mañana y debo reconocer que me estaba picoteando, pellizcando ¿cómo se llama? Tiramisú. Un tiramisú, se me olvidó el nombre. Tiramisú que nos pusieron aquí en el estudio de Radio La Clave. Espero que quede un poco antes de las 12 del día. Vamos a dejar un pedacito ahí porque está muy rico y además yo no tomé desayuno. Bueno, vamos con nuestra primera entrevistada de Emprender es Clave. Estamos con Claudia Poblete, que es abogada de Comunidad Feliz. Esta empresa que justamente se dedica a entregar servicios para los administradores de edificios y condominios, pero además eso, digamos, es el inicio. Además, hacen un montón de cosas más. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias tú, Daniel. Bien, antes de partir, muchas felicidades por los 11 años de la radio, así que feliz de estar hoy día ahí en el cumpleaños. Sí, pues además ustedes son parte importante también. Oye, gracias por ese saludo. Y ustedes como Comunidad Feliz, ¿cuánto llevan? Estamos pronto a cumplir, ¿no? Como 10 años, 9, 10 años. Por ahí, sí, más o menos. Mira, oye, y antes de entrar en este tema, que es súper importante, que vamos a hablar sobre cómo hacer frente a estos hechos de violencia en edificios y condominios que principalmente a veces tienen los conserjes. Hagamos un repaso, siempre es bueno hacerlo, de Comunidad Feliz, en términos generales, cuál es el propósito y todos los servicios que tienen, porque claro, yo dije servicios para administradores de edificios y condominios, pero es mucho más que eso. Hay mucho más que eso, claro, se partió con el software para administración de edificios y condominios y yo como siempre digo, nosotros no administramos porque existe muchas veces esa confusión, somos una herramienta digital que permite que los administradores, los comités de administración puedan realizar sus gestiones en los edificios, ¿ya? Por ejemplo, cobrar el gasto común, emitir las remuneraciones, reservar algún tipo de espacio común. Pero también contamos con una corredora de seguros, que es sumamente importante. Ahí las personas que están al tanto de la ley de copropiedad ya saben que queda poquito para que empiece a regir el artículo 43 de la ley 21.442. También tenemos un control de acceso, ya, y va muy de la mano con el tema que estamos viendo ahora, que es el control de acceso de Comunidad Feliz, que permite que el conserje, en este caso, pueda realizar sus funciones. ¿A qué me refiero con esto? Anotar la encomienda, revisar las cámaras de seguridad, y acá en este caso el control de acceso uno puede ingresar con el reconocimiento facial, la cédula de identidad, las visitas, lo cual permite una seguridad en el condominio, porque, por ejemplo, si yo emito un código QR porque te invito a mi departamento, ese código QR no le puedes sacar un pantallazo, no lo puedes, no te va a durar un día completo, sino que se va actualizando, así que también ahí es un gran plus para las comunidades. ¿En cuántos países están ustedes? El fuerte es Chile y México, sí, pero también estamos en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos estamos abriendo, así que estamos en varias partes. Súper, ya. A ver, como decíamos al principio, lamentablemente la violencia en condominio va en aumento, ¿no es cierto? Lo sabemos, afecta a todos los involucrados, no solamente a los residentes, obviamente a los administradores, al comité de administración, sino a los conserjes, ¿ah? Y ese es un tema súper importante. Entonces, a ver, ¿cómo lo están viendo ustedes también como Comunidad Feliz esto? ¿Cuál es el feedback que han tenido un poco también de sus clientes y de los residentes? Sí. Ahí, como bien dices tú, claro, los conserjes, lo que hablábamos antes de entrar al aire, son la primera línea dentro de un edificio. Sí, claro. Pero la violencia ha sido tal que ya no solo los conserjes son los afectados, sino que los miembros del comité de administración y también las administraciones. Ya la violencia está desatada, lamentablemente. Nosotros en Comunidad Feliz, en el verano, fue en febrero, enero, hicimos un estudio y era un 72,4%, si es que no me equivoco, el aumento que ha tenido la violencia o que a las personas les ha tocado ver violencia en los edificios y condominios. A ese punto de desatado está este tema. Y acá principalmente, claro, los conserjes son los que se llevan la peor parte porque son los que están ahí cuando, no sé, pues uno no deja ingresar si es que la persona no me contesta o cuando ya, no sé, quieren utilizar un estacionamiento y les digo que no. Ahí se empieza a formar este conflicto, pero los comités de administración también son muy agredidos, ya sea de forma verbal porque se los topan en el ascensor, agresiones físicas también y a través de los grupos de WhatsApp, que es típico. Ahí reciben distintos tipos de amenazas y a las administraciones, ¿para qué decirles? Yo creo que hoy les toca también una de las peores partes. Claro, porque aquí no estamos hablando de la violencia que viene por el tema de seguridad, de gente que a lo mejor quiere robar, también estamos hablando de violencia interna, digamos, o de personas que, como dices tú, a lo mejor se enojan porque no lo dejaron estacionar en este momento de visita. Entonces,
quiero definir, y tú eres abogada, así que eso, los abogados son buenos para definir, te digo yo que mi esposa es abogado, definir bien qué entendemos por violencia en un condominio, porque no solamente es la violencia física, sino son un montón de cosas, y poner algunos ejemplos a lo mejor. Ya, mira, acá, claro, ahí lo que tú decías es un punto súper importante. No es que la violencia se dé por los delincuentes que entran a robar. Que se da también, digamos. Se dan también, pero el foco es otro, que es la violencia que se provoca dentro del condominio por los mismos residentes, ya sean propietarios, ya sean arrendatarios, y por las visitas de los dueños de las unidades, ¿ya? Y ahí, como tú decías, la violencia, lo que últimamente se ha visto en televisión, son agresiones físicas. El último conserje que vimos una agresión en Vitacura, o sea, está a punto de perder la visión de un ojo. Entonces, que fue un tema que ha sido altamente cubierto por los medios de comunicación. Exacto. Y fue por un residente, justamente. Claro. Creo que era una persona que iba pasando, pero claro, él era el conserje. Pero también tenemos ese tipo de agresiones verbales, ya que los increpan, ya, y la agresión psicológica, una violencia psicológica que es, pero inmensa. Por los grupos de WhatsApp a nosotros nos llegan y nos dicen como, quiero renunciar al comité de administración porque ya no doy más. Hay gente a la cual a las 3 de la mañana les van a tocar la puerta, lo empiezan a llamar por teléfono, lo insultan, los amenazan, y las administraciones también, es lo mismo. Entonces es un 50 y 50 como agresión física, que es lamentable que tengamos que decir que hay un 50% de agresión física, y la otra es una agresión ya verbal y psicológica. Ahora, hay dos temas como en todo, digamos, y en muchos casos cuando hay este tipo de violencia, hay dos temas para abordar esto, ¿no es cierto? Unos con educación y otros con normas. Entonces, claro. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cómo hacer un mix entre ellas dos, digamos? Acá es súper lamentable, y yo le digo, muy lamentable que tengamos que regular en el reglamento de copropiedad que yo como copropietario o mi visita no puede estar agrediendo a los trabajadores del condominio. Claro. Y ahí tocamos un punto importante. Si bien es cierto, el conserje o las empresas de seguridad que prestan servicio a los condominios, ya sea con conserje, con guardias, ellos de cierta forma tienen una protección que tenemos la ley Karim. Sí. ¿Ya? Pero la administración y el comité de administración quedan en el aire, porque ellos no son trabajadores de la comunidad. Acá el administrador presta un servicio y el comité de administración es una labor que realiza de forma voluntaria, ¿ya? Entonces, claro, uno, hacer conciencia dentro de los edificios y condominios de que no se debe agredir a la gente, que yo creo que eso todos lo sabemos. Regular dentro del reglamento de copropiedad ya multas altísimas, sobre $1 millón, sobre los 500.000 pesos, que en caso de agresión ellos van a tener que pagar este tipo de multa. Y ahí recién la semana pasada, si es que no me equivoco, fue el miércoles, jueves, el ministro Carlos Montes con la secretaria ejecutiva de condominios se reunieron con los gremios de administración para confeccionar un protocolo. Entonces esta mesa de trabajo ya está, es un protocolo que va en pro de los conserjes, de los comités y de la administración para regular la violencia interna que se produce dentro de los condominios. Eso es súper importante, la violencia interna. Ahora, este tema es bien difícil, o sea, especialmente de regularlo, porque yo te voy a contar un poquito una experiencia personal. Yo fui parte de una especie de comité de administración, ¿no es cierto?, en un lugar que es un poco más grande, se le llamaba Junta de Vecinos, pero no era Junta de Vecinos. Uno, por querer tratar de resolver un conflicto entre dos personas, termina peor. Porque cuando tú te metes, porque te tienes que meter como comité administrador, porque muchas veces en condominios, en edificios, en juntas de vecinos también, de alguna forma los que están a cargo de este comité pasan a ser como especie de mediadores. O sea, los vecinos como que presuponen que tienen que mediar, y a veces es una función que se ante conflictos, ¿ya? Exacto. Y a mí me pasó que esta persona, que no voy a decir qué nombre, pero un humorista famoso, ¿ya? No voy a decir más el nombre, él debe saber, por tratar de meterme, me trató de una manera, unos audios que terribles, y uno por tratar de resolver el tema. Ya, ¿y por qué te cuento esta experiencia personal? Porque ¿cómo normas eso? Especialmente cuando están las redes sociales. Y no hablo del WhatsApp, sino que hablo de que los vecinos empiezan a decirse cosas a través del Facebook, del Instagram, y ahí es un tema que uno no puede meterse. ¿Cómo regular eso? O sea, finalmente tiene que ver con un tema de convivencia nomás, ¿no? Exacto, tiene que ver con un tema de convivencia, y lo que te pasó a ti nos llegan consultas al correo legal de Comunidad Feliz que me dicen, ¿qué podemos hacer? Porque me tratan mal, me van a tocar la puerta a las 3 de la mañana, me insultan
multan cuando voy caminando, empiezan a estas típicas funas que yo no les encuentro ningún sentido. No, ¿ya? Claro, pero son muchas. Son muchas. Y claro, regular estos malos tratos, y yo les digo ya, cuando empieza, y lo típico es como, es que empiezan con el grupo de WhatsApp o en distintos grupos, es que X persona se está robando la plata. Claro. X persona hizo esto. Entonces ya cuando hay injurias, hay calumnias, podemos iniciar una querella. Pero claro, en este caso, ejemplo, si yo soy la afectada, Claudia Poblete, soy yo la que tiene que entrar en el gasto de contratar un abogado para que interponga la querella. ¿Ya? O ya bien regularlo en el reglamento de copropiedad, que no se pueden hacer funas, no se pueden hablar mal del... ¿Puede poner el reglamento de copropiedad? Sí, podríamos regularlo de cierta forma en que siempre y cuando no altere la libre expresión, porque claro, ahí cuando uno regula el reglamento de copropiedad no podemos pasar a llevar ningún tipo de derecho, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ser súper cuidadosos con el tema de la libertad de expresión, pero si estoy pasando a llevar los derechos de otra persona, claro, o sea, no podemos decir que no pueden ocupar WhatsApp en la comunidad, porque va contra todo derecho. Entonces tenemos que ver qué tipos de cosas los vamos a regular y de qué forma. Igual tenemos los recursos de protección, que ahí no es necesario interponerlo con un abogado, uno lo puede hacer si es que ya se me está funando en redes sociales, y hoy sabemos que con un clic uno ya lo comparte con 1.000 personas. Así que podríamos tener esas opciones, pero el reglamento de copropiedad, regular un poquito de que no se puede hablar, lo podríamos hacer, pero habría que buscar una forma muy específica. Oye, ¿de qué forma, yéndonos también un poco al trabajo que hace Comunidad Feliz con respecto a siempre tener los datos en línea de un montón de cosas, cómo de alguna forma toda esa data que tienen ustedes justamente ayuda a argumentar ante conflictos o hechos de violencia o cuestionamientos que producen hechos de violencia, digamos, ¿eh? Claro, en ese caso nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro muro de Comunidad Feliz donde los residentes o la administración pueden ir colocando, no sé, cierto aviso. Entonces, si es que ahí se inicia algún proceso judicial y se nos solicita aquella información, se nos pide un oficio de que podamos sacar todo lo que se dijo, porque es un muro como de Facebook, podemos decir, en donde se van dejando los comentarios. Claro, ahí nosotros podríamos apoyar a la administración. Y aparte de eso, yo creo que donde más podemos ayudar nosotros como Comunidad Feliz, a los administradores, a los comités de administración, es con la asesoría legal, indicándole cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder iniciar este proceso. Oye, me quedo dando vuelta a algo que mencionaste, que para el conserje de alguna forma está lo que es la ley Karin, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y por qué me detengo ahí? Y hablo desde la ignorancia, porque en una empresa, obviamente, tú puedes hacer una denuncia ante la ley Karin, ¿no es cierto? Por una persona que trabaja contigo, tu jefe, el empleador, o sea, por alguien que está dentro de la institución donde tú trabajas. Pero en el caso de los conserjes, y ahí viene mi duda, ¿se puede hacer una demanda o una denuncia, perdón, en contra del administrador, en contra del comité, en contra de los residentes? O sea, ¿hay una relación de empleador con un residente también? Ahí tengo la duda, ¿cómo entra la ley Karin ahí en términos legales? ¿Me explico? Sí, entiendo perfecto. Ahí primero tenemos que tomar en consideración que, claro, si bien es cierto, el contrato de trabajo quizás lo va a firmar el administrador, o el presidente del comité de administración. Pero ellos, yo siempre le digo a las comunidades, porque aquí nos vamos también por otro tema, es como dicen, no, pero es que el administrador quizás no le pagó la AFP. Yo le digo, claro, o sea, Claudia Poblete, la administración no pagó la AFP, pero el responsable es la comunidad completa, porque él actúa en representación de la comunidad. Entonces, el empleador acá es la comunidad. ¿Y eso legalmente es así? Sí, siempre el empleador va a ser la comunidad, los tres patitos. Por ejemplo, a no ser que sea una empresa de seguridad que presta servicios a la comunidad, ahí el empleador va a ser la empresa de seguridad, ¿ya? Pero en el caso de los conserjes o el personal de aseo, los mayordomos, siempre están contratados por la comunidad. Y la comunidad entonces tiene que tener una persona jurídica. Exacto, siempre. Claro, la comunidad la comunidad tiene su RUT, ellos emiten los contratos de trabajo a nombre de la comunidad, las remuneraciones, pagan Previred con el nombre de la comunidad, el RUT de la comunidad. A pesar que sean entes sin fines de lucro, pueden tener estos trabajadores, y siempre es así.
¿ya? Por tanto, existe esta relación laboral entre el comité y el trabajador, en este caso el conserje o personal de aseo, el trabajador que tenga la comunidad, ¿ya? Y lo mismo pasa, como son terceros que son parte de la comunidad, que en este caso serían los residentes, podríamos hacer aplicación a la ley Karin porque el conserje está sufriendo ya sea este acoso o esta violencia en su recinto de trabajo. En su recinto de trabajo, y puede comunidad personificarlo en una persona que es un residente o un vecino, no en un visitante a lo mejor. Claro, en el visitante ahí quizá un poquito más difícil porque no hay ningún tipo de relación, pero podría buscarse, o sea, la ley Karin es una parte que a ellos los protege porque tenemos que se va a prestar la ayuda psicológica, se va a hacer el sumario, etcétera. Ya se les va a pagar la licencia, distinto del caso de la administración que queda en el aire, y lo mismo el comité de administración, o sea, no hay nada que ellos van a tener que pagar por su cuenta todo este tipo de gastos médicos. Ya en cambio el conserje al menos, gracias, tienen esta ayuda de estos protocolos que es necesario que las comunidades los tengan. Eso iba a apuntar ahora, y de alguna forma hablemos también, Claudia, de las medidas preventivas, los protocolos internos, cómo esos tienen que a lo mejor transformarse o aplicarse para que evitar estas situaciones de violencia, digamos, de todo tipo. Acuérdate que estamos hablando no solamente de violencia física, de hecho yo creo que es mucha más violencia psicológica que física. Sí, las agresiones verbales son, yo creo que diarias, ¿ya? Y violencia física lamentablemente son casi una vez a la semana. Lo ideal acá, aparte que las comunidades tengan el protocolo de la ley Karin, que eso ya es obligatorio, tengan protocolos en caso de asaltos, que hoy en día suele pasar, y en caso de agresiones, ya que por ejemplo si está el conserje tiene su caseta, que cierra de inmediato la ventana, que pueda llamar de inmediato a Carabinero, al Plan Cuadrante, Seguridad Ciudadana, que informe de inmediato también al comité de administración, a la administración. Ahí, ojo, que las cámaras de seguridad estén funcionando porque van a ser una prueba clave. Hoy en día en la televisión cuando vemos estos casos siempre muestran las grabaciones, entonces que las cámaras estén en un lugar específico en donde se pueda ver quién es la que agrede, cómo surgió. Ahí va a depender si pueden tener audio o no, pero también ver aquello, entonces tener el protocolo ya establecido para el conserje para evitar que las agresiones lleguen a mayor forma. Ahora casi que vamos a tener que colocar, yo creo que reja en las casetas de los conserjes, porque ya las personas llegan y ingresan, le abren la puerta y lo agreden. Sí, súper. Oye, Claudia Poblete, se nos fue el tiempo, volando, tema súper importante, ¿no es cierto? Claudia es abogado de Comunidad Feliz y nos vino a hablar un poquito de qué hacer frente a los hechos de violencia en edificio y condominio, violencia entre sus residentes, a la administración, a los comités y también, por supuesto, a todo el personal que trabaja como conserje, gente del aseo, incluso jardineros externos que pueden ser. O sea, se dan muchos casos de violencia y justamente la idea es cómo hacer frente a esos casos. Hay herramientas legales, hay herramientas educativas, hay protocolos también que deben estar dentro de la administración. Así que 1.000.000 de gracias por acompañarnos y explicarnos esto. Gracias a usted y muchas felicidades por su aniversario. Gracias nuevamente. Y antes de irnos a la tanda comercial, les quiero contar o hacerle una pregunta en realidad. ¿Qué es lo que transforma una empresa cualquiera en una hiperempresa? Básicamente, su capacidad de gestionar datos velozmente. Mundo Empresas te ofrece una fibra óptica que te hace crecer, capaz de gestionar volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Contrata en tumundo.cl/empresas o al 609.100-200. Claudia, ¿sientes frío en estos días? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. Hoy día en la mañana está, pero muy helado. Muy helado, sí, hoy día en la mañana, muy helado. Bueno, te quiero contar que con Amati solo sentirás calidez y una felicidad enorme. Este Cyber disfruta un 30% de descuento en todas las variedades de café en grano Amati. En Amati nos destacamos por ofrecer café fresco, tostado, cada semana en Chile para que vivas una experiencia única y llena de sabor. Un café que te envuelve, te despierta y transforma cualquier momento en uno perfecto. Recuerda, 30% de descuento en todas las variedades. Descubre un mundo en www.cafeamati.cl. Amati, la cualidad de un café fresco. Y me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. 10:31 de la mañana y nos vemos en un par de minutos más.